Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Vishnupada Paramahansa Paribhaja Acharya Ashtottara Shishimad Abhaya Charanarinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jaya Vishnupada Paramahansa Paribhaja Acharya Ashtottara Shishimad Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Prabhupada Ki Ananta Kuti Vaishnava Bindiki Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Sadgo Swami Ki Prem se कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधा शिवा सदि गौर भक्तबिंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंद राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवदीप धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगमयी की जमुनमयी की तुलसी देवी की भक्ति देवी की सामबद्ध भक्तबिंद की श्री हरिनाम संकीर्तन की बृहत विधंग की निताय गौर प्रेमानंदी श्री ईश्वरपुरी आविर्भाव महोत्सव की जय श्री ईश्वरपुरी तिरुभाव महोत्सव की जय Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Shiguru Shiguranga. Hare Krishna. Entonces, hoy es el día auspicioso de la desaparición de Sri Ishwarapuri. Por lo tanto, voy a leer algunos versos from Bhagavad Gita que habla de la importancia de la interacción entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y Ishwarapuri. La verdadera posición de Ishwarapuri en Gaura Lila. Entonces voy a empezar con Bhagavad Gita 3.21, que es un verso famoso que muchos de ustedes lo conocen. Y voy a leerlo y algunos versos más, todos los 4 versos que comunican la idea de que Krishna quería explicar aquí. Yajara charati shestas tatta devetaro janaha sayam pramanam kurute lokastvaranuvārtate. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Significado. La generalidad de la gente siempre requiere de un líder que puede enseñarle por medio de su comportamiento en la práctica. Un líder no puede enseñarle a la gente a dejar de fumar si él mismo fuma. El señor Chaitanya dijo que un maestro debe comportarse correctamente, incluso antes de empezar a enseñar. Aquel que enseña de esa manera recibe el nombre de Acharya, o maestro ideal. Por lo tanto, un maestro debe seguir los principios de Shastra, las escrituras, para enseñarle al hombre común. El maestro no puede inventar reglas que vayan en contra de los principios de las escrituras reveladas. Las escrituras reveladas, tales como Manu Samhita y otros similares, se consideran los libros modelo que deben seguir la sociedad humana. Así pues, la enseñanza del líder debe estar basada en principios de esos shastras modelos. Aquel que desee perfeccionarse debe seguir las reglas que sirven de pauta, tal como las practican los grandes maestros. El Srimad Bhagavatam también afirma
que uno debe seguir los pasos de los grandes devotos. Ya esa es la manera de progresar en el sendero de la comprensión espiritual. Al rey o al primer mandatario de un estado, al padre y al maestro de escuela, se los considera líderes naturales del inocente hombre común. Todos esos líderes naturales tienen una gran responsabilidad para con sus dependientes, por lo cual deben estar bien versados en libros, modelo de códigos morales y espirituales. Entonces, voy a leer los siguientes versos, aunque no voy a leer todo el significado. Pues el siguiente verso, Nami partaste kartavyam tristulo keshu kinchanaha nanabaptamabaptavyam bharta evakcha karmani. Oh hijo de Pritha, en todos los tres sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí, ni estoy necesitado de nada, ni tengo que obtener nada, y aún así realizo los deberes prescritos. Entonces voy a leer nada más estos dos versos, que son dos versos del Svetashvatara Upanishad, muy importantes. A la Suprema Personalidad de Dios se lo describe en las escrituras védicas de la siguiente manera. Tamishwaranam paramam maheshwaram tadevatanam paramam chadaivatam patim patinam paramam parastad vidama devam ambhuvane shamidyam tasya karyam karanam cha vidyate atatshamas cha vikasya drishyate parasya shakti vividhaiva shuyate swabhaviki jnanabala kriya cha. Entonces el primer verso aquí, voy a Om Jnanatimidandasya Ganam Jana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Vishtam Tapidam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Darati Shwa Parantikam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shrindivati Paschat Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyeva cha patitanam punebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Entonces, voy a leer el significado del la traducción del primer verso. Bueno, voy a explicarlo más bien, ¿no? Simplemente dice Tamishwaram Paramam Maheshwaram, porque esos dos versos son muy importantes para entender Krishna y entender cómo los Upanishads, especialmente Svetashvatara Upanishad, tiene varios versos que describen el Señor Supremo, aunque los Upanishads y también Vedanta Sutra no hablan tan directamente de Krishna o la Suprema Personalidad de Dios. Ellos hablan de la grandeza indirectamente, algunas veces directamente. Esos son dos versos que hablan más directamente. Ishvara Parama, ¿no? Como dice el señor Brahma, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Que este Señor Supremo es Ishvara, Parama Ishvara, el Señor Supremo Maheshwaram, el Supremo de todos los supremos, el controlador de todos los controladores. Como dice también
Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Krishna entre los eternos es el más eterno o el origen de todos los eternos. Y entre los conscientes es el más consciente. Patim Patinam. Él es el amo de todos los amos. Y Paramam Parastat. Y lo que está encima de todo lo que existe, lo que es considerado grande, Él está por encima, ¿no? Entonces, no hay nadie que puede competir con Él. Y después el siguiente verso es un verso que Srila Prabhupada citó cientos de veces, especialmente la tercera línea, para esa Shakti Vividai Vashuyate, que el Señor Supremo tiene ilimitadas energías. Pero esas energías, por ejemplo, una persona muy poderosa en este mundo puede tener miles o millones de soldados, agentes, empleados, etc. Pero nadie es Swabhaviki. Nadie puede controlarles automáticamente sin hacer ningún esfuerzo. Swabhaviki quiere decir naturalmente, por su propia naturaleza, sin ningún esfuerzo. Jnana Bala Kriya Cha. Todo el conocimiento, todo el poder o potencia y todas las actividades que Krishna se lleva a cabo directa o indirectamente, se hace todas sus energías. ¿Por qué Natasya Karnyam Karanam? Porque Krishna no tiene nada que hacer, como acabamos de leer en este, que no tiene nada que hacer. Natat Shamas Chabikasha Drishate. Y no hay nadie que llegue a ser ni un buen segundo, ni cerca, no que hablar de igual ni un buen segundo. Eso es lo que dicen aquí. Entonces, voy a leer 2 versos más, pero nada más los versos sin el sánscrito. Pues si yo dejara de desempeñar cuidadosamente los deberes prescritos, o parta, sin duda que todos los hombres seguirían mi sendero. Tantas veces hemos visto, hemos escuchado que una persona dice, pero fulano hizo tal cosa, pero fulano hizo tal cosa. Por eso en el primer verso dice que el acharya tiene que ser muy ideal. Y finalmente Krishna dice, si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Y en el significado, Srila Prabhupada cita 2 versos muy importantes del Srimad Bhagavatam, en la última parte de los versos de Rasa Lila. Parikshit Maharaj pregunta, ¿cómo es que Krishna, Señor Supremo, que dice, bueno, él no cita así, pero Krishna dice en Bhagavad Gita, yada yada hi dharma shaglanir bhavati bharata abhyutanam dharmasya, que yo vengo para establecer la religión y eliminar la irreligión. Entonces, Parikshit Maharaj preguntó a Shukadev, ¿cómo es que la persona que se declara así está bailando en medianoche con las mujeres jóvenes? ¿Cómo puede ser? Y Parikshit Maharaj contesta con esos 2 versos, ¿no? Que básicamente dice que el Señor Supremo puede hacer lo que quiere y uno no debe tratar de imitarlo. No podemos imitar a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, por ejemplo, por eso Krishna dice que él tiene que actuar de una forma ejemplar. Y debido a que él vino en la forma de Krishna como supremo disfrutador,
vino en la forma del Señor Chaitanya para enseñar a la gente de Kali Yuga que son muy inclinados a este último verso, ¿no? Del Bhagavad que acabamos de leer, que todo el mundo va a seguir mi ejemplo, mi mal ejemplo. Entonces el ejemplo de Krishna siempre es perfecto, pero la gente lo convierte en un mal ejemplo diciendo, Krishna tiene su rasa lila, yo también. Y podemos ver hoy en día que prácticamente todo el mundo tiene su rasa lila, muy, muy desvirtuada, ¿no? Así, ¿no? En vez de bailar en el bosque de Vrindavan, bailan en el discoteca, ¿no? Y en vez de tener las doncellas más bellas del mundo, todo es muy oscuro para que no pueda ver las fallas, ¿no? De cada uno, ¿no? Que no puede ver las fallas del otro. Parece muy bonito y toman un poco de alcohol y drogas para que también parecen todavía mejores. Pero esos ras lilas no sirven y por eso nosotros solimos cantar, por eso Srila Prabhupada escogió como su verso, el verso de preferencia de introducir la clase, ¿no? Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari, ¿no? Que quiere ser Gopi Jana Vallabha, está bien, cualquiera puede hacerlo, pero primero seas Giri Varadhari, levanta la colina de Govardhan, ni siquiera la colina de Govardhan, ¿no? Levanta ¿no? A un Nissan Sentra, ¿no? Así, levante eso con un dedo, ¿no? Y si puedes hacer eso, ya podemos permitirle un Ras Lila con 3, ¿no? Pero ya no más. Entonces, la gente malinterpreta los pasatiempos de Krishna. Por eso Krishna dedica muy pocos años en su manifestación en esta tierra, muy pocos años en Vrindavan. De hecho, solamente 11 años. El resto del tiempo, los otros 114 años, Krishna pasa en Dwarka y Mathura para mostrar el ejemplo. Claro que es un ejemplo que ni siquiera podemos seguir. Krishna tuvo 16,108 esposas, pero las mantuvo perfectamente. No solamente las mantuvo económicamente, sino estaba con ellas todos los días. Ejemplar, ¿no? Ejemplar. Él está diciendo, si quieres más posibilidad de disfrutar en este mundo, tenga más responsabilidad en su vida, ¿no? Toma más responsabilidad y después puedes disfrutar más facilidades materiales. La cantidad o facilidad material depende del nivel de responsabilidad. Un rey puede tener un palacio, pero ¿cuál es el propósito del palacio? Para gobernar y servir a las personas. Entonces, siempre el objeto de servicio debe ser el objeto de nuestra meditación. Entonces, el objeto de servicio de Sri Ishvara Puri era Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que aunque Sri Ishvara Puri tomó el papel del maestro espiritual, porque Krishna, aunque él aceptó un maestro espiritual, él no fue con el maestro espiritual para pedirle iniciación. Ese era un arreglo del destino. Sandipani Muni fue el instructor o el maestro que instruyó a Krishna y Balaram, pero ese era un arreglo del Varnashram. Pero en el caso de Chaitanya Mahaprabhu, él fue directamente con Ishvara Puri y pidió la iniciación para enseñar en Kali Yuga y también para enseñar en Kali Yuga el verdadero deber
¿Qué es el impulso de los sentidos? Kamadina katina katida palita nurni desha tesham jatamai nakaruna natapa no pashanti. Como dice Rupa Goswami, que el propósito, los sentidos son unos amos muy crueles que nos mantienen 24 horas a su servicio. Y voluntariamente, ni siquiera nos obligan. Pero una vez que estamos sirviéndoles, no tienen ninguna misericordia, no tienen ninguna compasión. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu quería enseñar a las personas en Kali Yuga que hay que aceptar un maestro espiritual. ¿Y cómo aceptar maestro espiritual? ¿Y quién debe aceptar como maestro espiritual? ¿Cómo es que Chaitanya Mahaprabhu se encontró con Ishwarapuri? El Ishwarapuri vino a Navadvip. Él tomó señas de la misma forma. Él tomó señas de Ekadanda señas. Él tomó. Entonces, exactamente como Chaitanya Mahaprabhu también, siguiendo los pasos de su maestro espiritual, él también tomó Ekadanda señas, o sea, señas de Mayavadi. Entonces, cuando él llegó a Navadvip, él fue a la casa de Advaita Acharya como primer lugar. Y Advaita Acharya, no, ni se confundió por ningún momento. No pensó que esa persona es otro, que inmediatamente se dio cuenta es un gran Vaishnava y lo abrazó. También era su hermano espiritual, los dos siendo discípulos de Madhavendra Puri. Y abrazaron y hablaron de Krishna. Y él se quedó unos 2 meses, Ishwarapuri, en Navadvip. En ese tiempo estaba enseñando su libro Sri Krishna Lilamrita a Gadadhar Pandit. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu se encontró con él, ofreció reverencias. Aunque Chaitanya Mahaprabhu aparentemente era un grihasta, ¿quién era su esposa? Lakshmi Devi, Lakshmi Priya, que eran Lakshmi Devi, Vishnu Priya, que también eran Lakshmi Devi. ¿No? O sea, la diosa de fortuna. Entonces él era un pasatiempo de ser grihasta, porque Chaitanya Mahaprabhu, el Señor Supremo, no puede ser grihasta. Pero él dio ese ejemplo. Uno debe ser responsable. Uno debe seguir el sistema de Varnashram, ¿no? Como sistema social, no como manifestación de la verdad absoluta. La manifestación de la verdad, Chaitanya Mahaprabhu rechazó con Ramananda Roy. La primera propuesta fue Varnashrama Charavata, ¿no? Que el sistema de Varnashram es lo mejor de todo. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu inmediatamente, sí, Chaitanya Mahaprabhu rechazó Varnashram. No, Varnashram es el sistema social. Y después Ramananda Roy seguía proponiendo diferentes partes del Bhagavad Gita, que Chaitanya Mahaprabhu no aceptó Bhagavad Gita como la plena manifestación de servicio devocional puro en su máxima manifestación, sino cuando llegó al Bhagavatam, y después Chaitanya Mahaprabhu lo aceptó, el Bhagavatam y las enseñanzas del Bhagavatam como la manifestación constante de servicio devocional puro. Entonces, Sri Madhavendra Puri, él empezó a asociarse con Chaitanya Mahaprabhu y él, en un momento dado, él pidió a Chaitanya Mahaprabhu de que, por favor, yo he escrito mi libro
Y él empezó a leer el libro y Chaitanya Mahaprabhu se quedó escuchando ese libro día y noche por varios días. Y después Ishwara Puri dijo que por favor corrígelo. Y Mahaprabhu dijo, ese no se puede corregir. ¿Cómo corregirlo? No se puede corregir. A cualquier persona que intenta corregir a un devoto puro, mismo que tenga algunas aparentes fallas, ¿no? Como Srila Prabhupada decidió que fuera la introducción del Bhagavatam, el famoso verso del 5º capítulo del primer canto, ¿no? Tadvag visargo janataga viplavo yasmin patishlokam udadavatyapi namanyatantasya yashoni kanti shinvanti shrivanti gayanti sadhava. Que el Srimad Bhagavatam es una literatura, aunque tenga algunas fallas en su composición, ¿no? O sea, está diciendo el Bhagavatam que una literatura que tenga algunas fallas en su presentación, porque mismo el Bhagavatam, nuestros acharyas, Jiva Goswami, especialmente Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Sridhar Swami y Vishwanath Chakravarti Thakur, corrigen el Bhagavatam gramáticamente. Ese puede ser errores que han sido introducidos. Pero mismo que tengan esos errores de gramática, el Bhagavatam siga como glorioso, tan glorioso que el propio Bhagavatam dice Purana ko dunoditaha, que ese Purana arca, ese Purana es como el sol que va a iluminar todo el mundo en Kali Yuga. Sí, entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo, cualquier persona que trate de corregir a un devoto de nivel de Ishvara Puri es un ofensor. Entonces, pero después Chaitanya Mahaprabhu pensó, ¿por qué? Regresando a los versos que hemos leído, él tiene que ser ejemplar. Entonces, para ser ejemplar, él tomó la posición de Nimai Pandit para enseñar que uno debe dejar Jnana Kanda, ¿no? Karma Kanda, Jnana Kanda. Él aparentemente practicaba Karma Kanda siendo en su pasatiempo de actuando como grihasta, siguiendo el deber de un profesor, y Jnana Kanda obteniendo tanto conocimiento. Mahaprabhu, él cuando estaba estudiando con Gangadas Pandit, él solía hacer un argumento y desafiar a cualquiera que por favor trate de derrotar mi argumento. Nadie podía hacerlo. Y después él mismo lo derrotaba. Y después desafiaba a todo el mundo, derrota ese argumento. Y nadie podía hacerlo. Y después él lo hacía de nuevo. Y después pedía a todo el mundo, derrota ese argumento. Y nadie podía hacerlo. Y él lo hacía con el primer argumento. O sea, mostrando que como con malabarismo de palabras o conceptos, uno puede establecer cualquier argumento. Pero tales argumentos, si no tienen base en conciencia de Krishna, son inútiles. Simplemente malabarismo de ideas y conceptos y palabras, etc. Inclusive en el segundo canto del Bhagavatam, no recuerdo el verso ahora, pero dice que en el segundo capítulo que este mundo es simplemente un malabarismo de nombres y formas. En otras palabras, que nosotros viajamos de un cuerpo a otro y después recibimos este nombre, otro nombre, como
como el hijo de Chitraketu. Cuando Narada Muni y Angira Muni, por su potencia mística, trajeron el hijo de vuelta. Claro que Vishwanath Chakrabarti Thakur dice que realmente el hijo no regresó, sino Narada Muni entró en el cuerpo del hijo para instruir a Chitraketu. Entonces, que el hijo ya se había ido a otro cuerpo. Pero aparentemente el niño regresó y empezó a predicar, ¿no? Tú dices que tú eres mi padre. ¿Cuál padre fuiste? ¿No? ¿Cuál de todos? ¿No? Entonces, la entidad viviente va entre diferentes cuerpos exactamente como dos palitos que se juntan en un río. Estamos unidos con nuestros familiares y luego separados con el corriente del destino. Entonces, él dijo que, ah, que simplemente déjeme seguir con mi destino y usted puede seguir con el suyo y ya. Ese es el dictamen de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, pero después él decidió, tomando ese papel de Nimai Pandit, enseñando que Gyanakanda, etc., no es lo más perfecto. Él aceptó de corregirlo para enseñar otra cosa, ¿no? Que uno no puede corregir el maestro espiritual. Entonces, muchas veces Srila Prabhupada también, él preguntaba a los devotos, uno de los más famosos que siempre recuerdo, él preguntó, ¿por qué amamos a Krishna? Y los devotos dijo, ¿por qué amamos a nosotros mismos? Y los devotos dijeron, Maya, Prabhupada, Maya, Maya. Otro, no, es debido a que estando en un cuerpo por tanto tiempo ya nos acostumbramos y amamos a nosotros mismos, es ego falso, esto y otro. Y Prabhupada dijo, no. Y finalmente Prabhupada dijo, debido a que esencialmente todos somos Maivamso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, somos eternos fragmentos de Krishna. Entonces, como somos partes y porciones de Krishna, y naturalmente la entidad vive ame a Krishna, y yo soy parte de Krishna, yo amo a mí mismo. El Prabhupada hacía la pregunta, pero nadie pudo contestar. Entonces, él dijo, bueno, mi querido Puripad, si quiere, yo puedo sugerir que usted ha usado la forma Atmanepedi en este frase, pero debe ser Parasmaipadi. Eso sería mejor. Ishwarapuri pensó, después del siguiente día dijo, yo usé el verso en esta forma y voy a dejarlo así. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, gracias, enseñándonos. Como dijo Srila Prabhupada para un discípulo, no trates de ser mejor Paramahansa que tu Guru Maharaj. Porque el devoto estaba diciendo, pero Prabhupada, yo he leído un libro que dice esto y otro y otro. Y Prabhupada dijo, no trates de ser mejor Paramahansa que tu Guru Maharaj. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur aceptó a Gorkishore Das Babaji. Y Gorkishore Das Babaji, la razón por qué él dijo que no quería aceptar Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur como su discípulo, era porque dijo, tú eres erudito, tú conoces todos los libros, y yo apenas puedo leer, ¿no? Como a nivel del primer, segundo año elementario, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a instruir a una persona con tanto conocimiento? Pero Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo,
Si no me va a aceptar, esta vida es inútil y mejor que me tiro dentro del Jalangi, el río Jalangi que está ahí en Mayapur. Y finalmente él aceptó. Él aceptó. ¿No? Y Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur aceptó él como maestro espiritual para mostrar qué es la cualificación, como dicen las escrituras, que la cualificación Samit Panir Brahmanishtam, que uno Samit Panir Shotriyam Brahmanishtam. Uno debe escuchar cuidadosamente, mientras que Samit Panir quiere decir recoger leña. Mientras que uno está haciendo un servicio humilde para el maestro espiritual, uno debe escuchar, ¿no? No solamente escuchar teóricamente, sino escuchar para poder volverse uno humilde y entregado. Y después, Brahmanishtam. Uno debe poner todo en la práctica para elevarse a la plataforma del Brahman o plataforma espiritual. Eso es lo que quería enseñar. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, aunque Ishvara Puri no era su maestro espiritual en ese momento, Chaitanya Mahaprabhu, externamente hablando, era grihasta y Ishvara Puri era sannyasi. Entonces, después, ellos se asociaron más, pasaron muchas veces hablando de los pasatiempos de Krishna. Y después Ishvara Puri se fue. Y después de algún tiempo, Chaitanya Mahaprabhu decidió ir a Gaya, ¿no? Gaya es un lugar muy especial. Hace muchos siglos había un demonio llamado Gayasura, ¿no? Y Gayasura era básicamente una persona totalmente entregada a las actividades fruitivas, y entonces, y por lo tanto era un proponiente de Karma Kanda. Entonces, en ese lugar de la India estaba lleno de budistas, lleno de budistas. Entonces, los budistas perseguían Gayasura. En ese lugar, Gadadhar, o el Señor Supremo, con sus pies de loto, puso sus pies de loto sobre la cabeza de Gayasura. En otras palabras, con sus pies de loto, él mostró que el impersonalismo, ¿no?, está derrotado por refugiarse en los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios. Y las actividades fruitivas también están ilimitadas, y Jnanakanda también está ilimitado. Eliminado por los pies del loto de Krishna. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu fue a Gaya para eliminar el Jnanakanda o el Nimai Pandit, ese aspecto de su lila donde él se presentaba como un erudito muy orgulloso. Y en frente de los pies del loto, mientras que los brahmanas cantaban mantras, él se cayó en éxtasis. Chaitanya Mahaprabhu, un gran éxtasis, un éxtasis que los brahmanas nunca habían experimentado, ¿no? Así, ríos de lágrimas saliendo de sus ojos. Y los vellos ariezados y todo. Entonces, los brahmanas se quedaron así mirando. ¿Quién es esa persona? Y después, en este momento, llegó Ishvara Puri. Y Chaitanya Mahaprabhu lo vio a una distancia. Y fue con él. Y ofreció reverencias y él dijo, ahora mi viaje a Gaya ha vuelto un éxito, ¿no? Porque en el Srimad Bhagavatam, como dice, ¿no? Dice en el primer canto,
Bhavatad Vidha Bhagavatas Tirtha Bhutas Vayam Vivo Tirti Kurvanti Tirthani Swanastena Gadha Vritaha. Que cuando vieron a Vidura, dijeron, devotos como tú, mi querido Señor, son como el lugar de peregrinaje personificado. Ustedes llevan la suprema personalidad de Dios en su corazón, ¿no? Usa la palabra Gadabrita. Gadabrita quiere decir como Gadadhar, Gadabrita, aquel que tiene el mazo, ¿no? El mazo para eliminar todas las malas cualidades de sus devotos, ¿no? Entonces, son ustedes, ¿no? El Bhagavatam dice, son ustedes que convierten el lugar de peregrinaje en un lugar sagrado, ¿no? Entonces, de esa forma, Chaitanya Mahaprabhu dijo, ahora visitando o viendo a usted, es mejor que visitar a miles y miles de lugares de peregrinaje, ¿no? Como también dice en el Bhagavatam, Shatma Buddhi Tunute Kunape Tudaduke, que las personas cuya inteligencia está confundida piensan que este cuerpo hecho de tres bolsas, de bolsa, que es como un cuerpo hecho de tres alimentos, Swadi Kalatra Deshu Bhauma Ityadi, ¿no? Que tiene 5 cadenas que lo ata a este mundo. Primero, Kalatra Adeshu. Su inteligencia está confundida por el cuerpo, por los parientes, por los hijos, por Boma Idyadi, por el lugar de nacimiento, o el lugar donde con que uno se identifica, como yo soy mexicano, yo soy dominicano, yo soy esto, yo soy el otro, ¿no? Yatirtha Buddhi, Salilena Karichij, Janesh Babigeshwar Swa Eva Gokara. Y las personas que piensan también que, que un lugar sagrado está establecido por ser un río sagrado o por ser un lugar. No, es la persona santa que vive en ese lugar. Entonces Chaitanya Mahaprabhu vio a Ishvara Puri como ese lugar, como dijo, como dijeron a Vidura, que tú eres el lugar, tú, personas como tú, son lo que hacen que un lugar sea un lugar de peregrinaje, ¿no? Entonces, después, él lo glorificó, él dijo que ahora mi viaje aquí ha sido un éxito. Y después Ishvara Puri dijo, yo no sé por qué me hablas así. Yo, desde Navadvip, yo no he podido pensar en otra persona como tú. Mi conciencia está totalmente absorta en la suprema personalidad de Dios, Krishna, día y noche. Yo no puedo hacer otra cosa sino pensar en Él, esa persona suprema. Pero, ¿no? Pero cuando yo vi a ti, yo no puedo pensar en otra persona. Entonces, ese quiere decir que tú eres nada más que la suprema personalidad de Dios, mi Señor adorable Sri Krishna. Entonces, tú puedes decir lo que tú quieres decir. Yo digo que tú eres mi Señor adorable. Y Chaitanya Mahaprabhu simplemente dijo que personas como usted pueden ver el Señor Supremo dentro del corazón de cada uno. Y después, así se separaron. Chaitanya Mahaprabhu ejecutó su propósito externo de ir donde estaban los pandus, donde estaba Bhima, hizo sus sacrificios para su padre en distintos lugares
de Gaia y después, ¿no? Después se fue a su habitación. El día siguiente, él empezó a cocinar en su habitación y vino Ishwarapuri. Ishwarapuri vio a Chaitanya Mahaprabhu preparando algo y dijo, parece que llegué a un buen momento. O sea, pensando en Krishna Prasad, porque un devoto, no es que él quería comer, sino pensaba, él pensaba que si yo podía recibir algún remanente del Señor Supremo, quien está tomando el papel de un devoto, qué afortunado que sería yo. Entonces Chaitanya Mahaprabhu inmediatamente tomó todo y lo sirvió. Y dijo, no, ahora has hecho que mi día es completo. Ahora yo puedo servir a una persona tan perfecta como tú. Y después, Ishwarapur dijo, divídelo en dos, podemos tomar. El Chaitanya Mahaprabhu, no, yo voy a cocinar de nuevo. No, tómelo. Entonces Ishwarapuri aceptó. Y después, mientras tanto, Bhudevi o Lakshmi Devi entró secretamente en la cocina y cocinó para Mahaprabhu. Eh, y entonces, el día siguiente, Chaitanya Mahaprabhu apareció ante Ishwarapuri. Y él dijo, mi querido Señor, ¿no? Tú eres la suprema personalidad de devoto. Tú eres la persona más perfecta. Yo soy un alma totalmente condicionada en este mundo, enceguecido por el conocimiento externo. Y yo pido, por favor, que me dé su misericordia. Ishwarapuri dijo, yo no puedo instruir a ti, pero como tú eres el Señor Supremo, exactamente como Krishna ordenó, instruyó a Arjuna de llevar su cuadriga entre los ejércitos. Arjuna en su mente, Prabhupada nos indica eso, dentro de su mente él dijo, yo no puedo dar ninguna instrucción a Krishna, pero debido a que Krishna quiere ser mi auriga, yo tengo que facilitar su pasatiempo por decirle esto. Entonces yo estoy prestando un servicio. De la misma forma, Ishwarapuri dijo, tú puedes pedir lo que quieres, porque tú eres el Señor Supremo, y yo no tengo otra opción sino obedecerle. Entonces sí, voy a dar la iniciación y cualquier otra cosa que me ordenes. Entonces, así, él dio la iniciación y Chaitanya Mahaprabhu se cayó en éxtasis. Y después Chaitanya Mahaprabhu posteriormente aceptó señas. Y él quiso glorificar a su maestro espiritual cuando habló con Prakashananda Saraswati por decir que, que mi maestro espiritual no quería que yo estudiara Vedanta, ¿no? Él dijo, Murkitumi, tú eres un tonto, ¿no? Tomara Nahika Vedanta Dikar. Tú no tienes ninguna capacidad de entender Vedanta Sutra, ni ningún derecho de estudiarlo. ¿No? Imagínese, siendo sannyasi, siendo de familia brahmana, él estaba instruyendo que ninguna cualificación externa va a dar capacidad a uno, sino la única cosa, solo hay una cosa que nos puede dar capacidad de entender el Bhagavatam. ¿Y qué es? ¿No? Krishna mantra japa sada e mantrasar. Él dijo, toma ese Krishna mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Toma ese Mahamantra, Hare Krishna. Ese es, y cántelo siempre. Esa es la esencia de todos los mantras, esa es la esencia de todos los Vedas. Y a través del canto puro del Mahamantra, ¿qué va a pasar? Que Dharma Projita Koita Batra, todo la tendencia de interpretar o comprender al Señor Supremo o las Escrituras
de una forma automotivada será destruido a través de ese Bhagavatam. Paramo Nimatsaranam Satam. El canto del santo nombre de forma pura libera a uno de todo el ego falso. Para que Nimatsaranam, uno puede estar libre de envidia, y Parama, uno puede estar situado en la plataforma más elevada. Ese es el verdadero Vedanta. El verdadero Vedanta manifiesta a través del santo nombre del Señor. En otras palabras, la comprensión del Bhagavatam nace del canto del santo nombre del Señor. Entonces, después él dijo que mi maestro espiritual, yo empecé a cantar y después de repente yo empecé a llorar, a bailar, a cantar, a comportarme como una persona enloquecida. Yo pregunté a mi guru, ¿qué mantra me has dado? He perdido toda mi cordura, ¿no? Y aparentemente, por ejemplo, a través del conocimiento, por todos esos sannyasis con quienes Mahaprabhu estaba hablando, eran muy serios, así como muy, muy serios. Y él dijo que yo pensé que había perdido mi seriedad y todo mi conocimiento, que me volví una persona muy rígida, yo perdí todo esto. Pero mi maestro espiritual me sonrió y dijo, eso es natural. Cuando una persona canta el Mahamantra correctamente, eso es lo que pasa. Uno quiere bailar, uno quiere cantar, uno no puede contenerse. Claro que eso no quiere decir que si yo estoy lleno de la modalidad de pasión y bailo mucho en el kirtan, que yo estoy en la plataforma de Ishvara Puri o Mahaprabhu. Eso quiere decir que tengo pasión y estoy usando mi pasión en el canto del santo nombre. Pero, porque si uno quiere cantar el santo nombre de una forma pura, ¿qué va a pasar? No va a poder parar de cantar. Ese es el verdadero síntoma que estoy cantando bien. Una vez Srila Prabhupada, yo he dicho muchas veces, Srila Prabhupada dijo que un devoto preguntó, Srila Prabhupada, ¿cómo puedo cantar 16 rondas con calidad? Y Prabhupada dijo, si uno canta 16 rondas, no hay calidad. Porque si hay calidad, uno no puede dejar de cantar, ¿no? Si uno canta apenas 16, ¿cómo vas a tener calidad? ¿No? Si tú pones un límite, si tú te acabas, por ejemplo, a veces nosotros solimos decir, ya terminé mis rondas, ¿no? En otras palabras, ya no tengo amor por Krishna, ¿no? Porque si tengo amor por Krishna, no voy a poder parar de cantar. Ese es el punto. Entonces, él dijo, mi maestro espiritual dijo, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata, que ese canto del santo nombre es lo único. Y el resultado, cuando uno ha ido más allá de Kama, Artha, Dharma y Moksha, cuando uno ha ido más allá de las 4 metas que se establece en este vida, en este mundo, a la plataforma de Prema Pumarto Mahan, de amor puro por Shri Radha y Krishna, Shri Gaurnitai, Shri Gauranga Mahaprabhu. Entonces, cuando uno llega a este punto, ¿no? Entonces no hay nada más en qué pensar. No hay, entonces esos síntomas van a empezar a aparecer. No por poner picante ají en los ojos, ¿no? Y como lo hacen en Bengal, ¿no? Un poco de ají en los ojos, en la nariz, salen lágrimas, ¿no? Y también ellos hacen cosas para que se ericen los vellos del cuerpo, ¿no? Todo artificial.
Entonces después él dijo, mi maestro espiritual me enseñó un verso que él consideraba, él dijo que esa es la esencia de todo el Bhagavatam. Esa es la enseñanza de Ishvara Puri. Evam Rataswa Priyanama Kirtya Jatanurago Ruta Chitta Uchchai. Asat Yataro Rodati Rauti Gayat Yun Madhavan Nirati Lokabhya. Que uno debe tomar un voto de cantar de tal forma que el santo nombre se vuelve lo más querido por uno. Ahora estamos en la plataforma de Indriya Priti. Lo más querido para nosotros son los sentidos y sus objetos. Pero tengo que llegar a Evam Vrata Swapriya Nama Kirtya. Del canto, la repetición del santo nombre es lo más importante, lo más sagrado en mi vida. Cuando uno llega a ese punto, Jatanu Rago, Druta Chitta Uchchai. El corazón se va a derretir con el éxtasis de apego incontrolable por tener Krishna, ¿no? En mi vida 24 horas por día. Y después uno empieza a sonreírse, a sentir agitación espiritual, a temblar y a reírse incontrolablemente, y uno empieza a bailar sin importar lo que piensen los demás. Menos en Harinam. En Harinam hay que pensar en lo que van a pensar porque estamos predicando. Cuando estamos predicando tenemos que ser ejemplares. Si uno va a caerse en éxtasis, mejor hacerlo solo, ¿no? Porque si uno es pretencioso, entonces si no hay nadie para ver, no va a haber por qué hacerlo. Y si uno es real, uno no va a querer exhibirlo porque uno va a pensar que ese no es verdadero éxtasis, es alguna misericordia especial de mi maestro. Debo saborearlo solo. Entonces, y así Chaitanya Mahaprabhu instruyó a todos ellos. Sri Ishvara Puri después, él regresó a donde estaba su... después Chaitanya Mahaprabhu, después de tomar sannyas, o tal vez fue un poco antes, fue alrededor de tomar, un poco antes, un poco después, fue a Sri, tomó un poco de la tierra, él dijo, ese es el lugar mejor, lugar más sagrado de los tres mundos, puso esa tierra en su dhoti, o su tela, o la ropa que tenía puesto, porque tal vez no era dhoti, si era señal, si era simplemente una tela, y tomaba un poco de ese polvo y ponía en su cabeza todos los días, y a veces comía un poco. Y pensaba que ahora tengo la más gran fortuna del mundo, de tener la tierra más sagrada sobre mi cabeza, enseñándonos de cómo debemos siempre mantener las órdenes e instrucciones del maestro espiritual en nuestra cabeza, encima, o sea, nosotros prostrados debajo de esas instrucciones. Y entonces Ishvara Puri después fue con su maestro espiritual, quien estaba muy grande y estaba dejando este mundo. Y él lo sirvió muy fielmente, limpiando su cuerpo, porque él no podía, él era tan grande, tan viejo que no podía moverse. Limpiaba su orina, su excremento, bañaba su cuerpo, cuidaba a él y sentaba con él día y noche recitando los pasatiempos de Radha y Krishna. Y entonces Madhavendra Puri dijo, muy pronto tú vas a estar unido con el Señor Supremo. En otras palabras, tú vas a regresar con Krishna. Esa fue su bendición. Entonces Ishvara Puri, tan gran personalidad, tan grande de que él tuvo la oportunidad
de servir al Señor Supremo por ser su maestro espiritual. Exactamente, Ishwarapuri enseñó a todas las personas que toman la posición del guru. ¿Y quiénes son? Todo el mundo. Cualquier Vaishnava tiene la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu de Charitaka Kaha Amar Krishna Peresh Amara Gyaya Guru Hanyatara Edesh. Todos tenemos la instrucción de volvernos guru. ¿Y qué es la mentalidad del guru? Yo soy sirviente de ellos. Entonces, exactamente como Ishwarapuri sabía, yo soy sirviente de Mahaprabhu. Cualquier persona que profesa ser guru, Diksha Guru, Shiksha Guru, Padarshika Guru, tiene que tener el único interés de servir a las necesidades de su shisha, de la persona con quien está relacionado. Y él nunca piensa que yo soy el maestro. Por eso Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur decía a todos sus discípulos, cuando ofrecían reverencias, él decía, Dasosmi, yo soy tu sirviente. Así Ishwarapuri nos dio tantas grandes instrucciones de cómo tener éxito en la conciencia de Krishna en este mundo. Pues esas son algunas palabras y pensamientos acerca de Sri Ishwarapuri en este día de su desaparición. Yo voy a parar aquí a ver si hay preguntas. Sí, Haribo. Hare Krishna Maharaj, gracias por Haribo. aceptar nuestra invitación. Más que agradecido de la fortuna de poder tenerlo aquí con nosotros, enseñándonos. Muchas gracias de sinceridad. Si algún Vaishnava tiene alguna pregunta, por favor, este es el momento para Maharaj. Hare Krishna. Bueno, de momento yo tengo una pregunta, Maharaj. Sí, como Reciba, siempre, ¿no? reciba otra vez mi humilde y respetuosa obediencia. Toda la gloria se la Prabhupada. Gracias, papá. A propósito de que usted nos explicaba acerca de la humildad, algo que es bastante difícil para mí, apenas puedo escribir la palabra sin cometer errores gramaticales, solamente eso. Pero escuché un devoto hablar, Sri Krishna Gopal, los otros días estaba explicando que Srila Bhaktisiddhanta decía que Trinada Pisunichana significa uno presentarse como que uno es menor que el polvo de los pies del otro del maestro espiritual, que uno está al polvo de los pies del otro del guru. Pero también que si la Bhaktisiddhanta decía que uno no debe subordinarse al no devoto. Ajá. Entonces, ahí como que yo quise poder entender cómo aplicar el concepto humildad real cuando uno está dentro de los devotos y cuando no está dentro de los devotos. Sí. Hare Krishna. Bueno, esa instrucción de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur de no ser subordinado a personas que no son Vaishnavas no quiere decir que no servimos a ellos, pero servimos a ellos según la fórmula dado en los Shastras. La fórmula de los Shastras es: uno debe servir con amor a los superiores, uno debe servir con igualdad entre los comportáneos y con las personas que no son conscientes de Krishna, uno debe mostrarles compasión. Entonces, mostrarles compasión, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo, no es para respetarles de tal forma que ellos se queden en la ignorancia. Eso es lo que él quería decir. Pero no es que no vamos a servirles, ¿no? Pero vamos a servirles por tomar el papel de guru, por tomar el papel de predicador, que por eso Srila Prabhupada habló tantas veces de
de tontos y bribones, y, ¿no? Y describiendo a los materialistas, no para que uno tenga una mentalidad de que yo soy superior, sino para que uno pueda entender que estando tan perdidos y estando yo tan afortunado de haber recibido la misericordia del Parampara, que yo tengo un deber ante el Parampara de representar ese Parampara. Esa es y seguir la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu y volverme guru. Entonces, ese es donde uno puede mostrar verdadera humildad, ¿no? Humildad no es ser, ¿cómo no? ¿No? Ese no es necesariamente humildad, ese puede ser timidez, ¿no? O puede ser otra cosa, o puede ser artificial. Pero la verdadera humildad nosotros mostramos cuando tomamos la molestia de no hacer lo que yo quiero, sino obedecer la instrucción de la Suprema Personalidad de Dios. Esa es verdadera humildad. Gracias, Maharaj. Muy linda respuesta. Ay. ¿Algún Vaishnava tiene alguna otra pregunta? Por acá, a menos que Chalavi alguien Prabhu. más tenga. Ya, Haribol. Ay. Gracias, querido Maharaj, otra vez, una y otra vez por estar con nosotros. Maharaj, dado que Srila Bhaktisiddhanta era el maestro de Srila Prabhupada y era muy erudito, como le dijo el propio Gorkishore Das Babaji Maharaj. Yo quería preguntar, entonces quiero preguntar si entonces por encima o sea, ¿qué está entonces por encima de la erudición? Porque en un principio él no quería iniciarlo porque lo consideraba demasiado sabio. Entonces, ¿qué veía Srila Bhaktisiddhanta para de todas maneras tomar la iniciación de quien él sabía que tenía que ser más elevado que él? Y además, si usted conoce ahí adicional en la pregunta, algún pasatiempo entre Gora Kishora Das Babaji y Maharaj, y Srila Bhaktisiddhanta Maharaj. Si usted sabe por casualidad de algún pasatiempo entre ellos también, adicional a este. Gracias. Bueno, no sé si me di a entender. El pasatiempo más famoso es que cuando Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, hay varios, ¿no? Pero cuando él estaba pidiendo iniciación, Gorkishore Babaji dijo, no. Y después él se le rogó, y después él dijo, voy a preguntar a Mahaprabhu. Y después, siguiente día, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur preguntó, después de algunos días, Mahaprabhu ha respondido. Él dijo, yo olvidé de preguntar. Voy a preguntarle. Entonces, después de algunos días más, él preguntó de nuevo. ¿Qué dijo Mahaprabhu? Gorkishore Babaji dijo que no. Entonces, no. Y después, una vez que Gorkishore Babaji, para mostrar quién era, él llegó una vez a Navadvip, que era Mayapur en esa época, o sea que ahora es Mayapur, que era Navadvip en esa época. Él llegó a las como 3 de la mañana y era prácticamente ciego. Y en esta época, en este momento, en ese horario, no había barcos, no había lanchas para cruzar el río. Entonces, no había caminos, no había nada. Entonces él preguntó, mi querido maestro, ¿cómo llegó? Él dijo, alguien me enseñó el camino. No, pero ¿cómo es que no hay nadie? Sí, alguien me trajo. Y Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur entendió que ese fue Krishna. Krishna lo trajo personalmente por el deseo. Entonces mostrándole de que la cualificación de un devoto no es su erudición, no es su capacidad de trabajo, algo así. Es cuán querido es por Krishna. Claro que si uno es muy querido por Krishna, Krishna le da a uno todo el conocimiento necesario para servirle bien.
Y Krishna ayuda a que uno se olvida de cualquier cosa que sea un obstáculo para el avance espiritual. Y Krishna lo apodera a su devoto. Krishna Shakti Vinana Hitara Pravartana. Que sin Krishna Shakti, sin ser apoderado por Krishna, uno no puede llevar a cabo Sri Krishna Sankirtan. Kali Kalera Dharma Krishna Nam Sankirtan. Uno no puede llevar a cabo Krishna Nam Sankirtan sin ser apoderado por Krishna. Y ser apoderado por Krishna quiere decir ser recibido por el Parampara. Entonces, hay una mano levantada ahí. Sí. Muchas gracias, querido Maharaj. Sí, la madre de Nityangi Devidasi. Madre, por favor. Hare Krishna, mis reverencias, Gurudeva, mis reverencias a todos los devotos. Pues la pregunta es en relación a lo que comentó de que si la Prabhupada quiso poner ese punto de que el Bhagavatam, aunque tenga un fallo en su composición, y entonces usted lo ha extrapolado también a cuando si la Prabhupada con sus palabras, en sus escritos, podemos encontrar alguna cosa que pueda ser un poco polémica o bueno, como se le quiera llamar, que en la misma forma, pues como su obra es tan gloriosa, pues que queda tan como un punto insignificante. Pero claro, esto es así para alguien que ya pues ama a Srila Prabhupada y ya ha sido salvado por él. Pero cómo, digamos, esto puede entenderlo a alguien que todavía no, de cara, digamos, a las personas que aún no aman a Srila Prabhupada. No van a poder entender muy bien, ¿no? Entonces, podemos tomar dos actitudes ante esa realidad. O sea, Krishna arregla que que arregla todo en este mundo. Entonces, si Srila Prabhupada dijo algunas cosas que no son 100% acertadas, siendo detalles de este mundo, y Prabhupada dijo que el maestro espiritual no es omnisciente, ¿no? Es sirviente de Krishna. Entonces, y desde el punto de vista de algunos dice algo que no es acertado según los hechos científicos o según los conceptos populares de supuesta evolución social. Por ejemplo, Prabhupada dijo que las mujeres son menos inteligentes y muchas mujeres, casi todas, al leer esto al comienzo piensan, oh, ¿cómo es eso? ¿No? Otro, ¿cómo es eso que ese gran devoto discrimina a las mujeres? Entonces es un desafío de querer entender más allá de lo externo, lo que Srila Prabhupada quería decir. Y algunas personas no van a poder entender. Entonces nuestro deber es tratar de explicar lo que Srila Prabhupada quería decir, y que Srila Prabhupada viene de otra plataforma, donde las consideraciones de mujer, blanco, negro, esto y otro, era tan insignificante para él que él podía decir algo que para las personas entrapadas en estos conceptos de hombre y mujer, blanco, negro, americano, español, dominicano, etc., es superficial, no es muy importante, ¿no? Para Prabhupada era muy fácil decir cosas que desde el punto de vista de sensibilidad moderna, social, político, ¿no? Lo que hay que decir y lo que no hay que decir. Prabhupada no vive en esa esfera de existencia como nosotros. Hay que cuidarse
para no decir algo que puede ¿no? pisar la cola de otra persona, ¿no? O puede molestarles en lo mínimo. Entonces, claro que un Vaishnava siempre trata de hacer las cosas así. Entonces, hay dos consideraciones. Uno es que Krishna, por alguna razón, exactamente como cuando Krishna desapareció, él dejó una forma material que aparentemente fue matado por un cazador. Para los ateos, las personas que quieren ser ateos ya tienen su justificación, ¿no? Tienen todos sus elementos. Entonces, para una persona que no quiere seguir el Bhagavad Gita, Bhagavatam, enseñanzas de Srila Prabhupada, conciencia de Krishna, Krishna también ha dado muchas razones. Y mismo para los que tienen fe en Prabhupada por mucho tiempo y después descubren algún detalle que no cuadra, ¿no? ¿Cuál es la prueba de su fe? De ver la grandeza del sacrificio de Prabhupada y pensar que ese detalle es insignificante o de llenar su mente con dudas y justificaciones de seguir mi mente en vez de seguir a los pies del otro, del devoto puro. Esa opción siempre está y Krishna hace los arreglos. Pero nosotros, los que hemos pasado el examen de esos arreglos de Krishna, tenemos que ayudar a las personas que son un poco más sinceras y indagan sobre esto. ¿Cómo es que Prabhupada dijo esto? Esa es nuestra oportunidad de servir a Srila Prabhupada, por explicarle, usando nuestra inteligencia y capacidad analítica para explicarlo, de tal forma que ellos se queden satisfechos, o intentar hacerlo, ¿no? Eso es como yo lo veo, ¿no? Bueno, ¿hay Bien, otro ahí? Sí, la madre Elizabeth, por favor, madre. Sí, Varna Vikashini, que está ahí con ustedes en la gloriosa República Dominicana. Haribo. Está, ok, ahora sí, madre. Sí, aquí estoy en la costa norte de la República Dominicana. Sí, mi nombre es Varna Vikashini de Vidasi, perdón, como este Zoom lo utilizo para otros menesteres, lo tengo con mi nombre civil. Sí, Gurudeva, mis reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos. Como usted lo comentaba ahora, precisamente esas interpretaciones de los libros de Srila Prabhupada ahora actualmente es verdaderamente un gran reto. A mí en lo personal, en las ferias del libro, me han llegado estudiosos, universitarios, profesores, mujeres intelectuales, políticas, precisamente a querer conversar acerca de partes del Bhagavad Gita que refieren eso precisamente, cómo es que un gran sabio o un gran maestro que se dice un gran sabio, ¿cómo puede decir que las mujeres son menos inteligentes que los hombres? ¿Cómo es posible? Entonces, para mí en lo personal sí ha sido un reto bastante interesante, porque ahora nos encontramos con personas cuyo pensamiento es más radicalizado. Mismo lo vemos entre la misma congregación de devotas, más radicalizadas e inclusive en pro de cuestiones que pues bueno, muy polémicas, ¿no? ¿Cuál sería su consejo para nosotros que de alguna u otra forma tratamos de usar la inteligencia, el conocimiento, pero a veces es un reto verdaderamente grande y muy interesante el cómo llegar ahora
a esas mentes que están más radicalizadas que nunca, siento yo, porque antes yo recuerdo podíamos conversar con la gente y había como un entendimiento más natural, pero ahora las personas están un poco más reacias. No sé si pudiera usted, por favor, darnos algún consejo, digamos, práctico, cómo encaminar la filosofía hacia, pues, mostrar correctamente este conocimiento. Por favor. Sí, primero, yo, solo para que entiendan, Srila Prabhupada no solamente decía eso de mujeres, sino a todo el mundo. Yo tomé la frase menos inteligente en inglés, y, ¿no? Lo puse en el database y parece mucho más instantes donde Prabhupada dice, toda la gente menos inteligente de Kali Yuga, los hombres tan poco inteligentes. Sí. Entonces, él decía más, pero usaba esa frase. Entonces, yo he explicado a varias mujeres que son declaradas feministas que Prabhupada quería decir que en general las mujeres son más intuitivas, más tienen un cuerpo que está hecho con un nivel emotivo y de paciencia particular para Claro, poder cuidar a niños, ¿no? Que, claro. y poder llevar a cabo un cierto papel y que Srila Prabhupada está describiendo en una sociedad ideal cuál es la psicología más natural tanto para el hombre como la mujer. Claro. Entonces Prabhupada usaba ese término que él pudiera, si hubiese nacido en medio de la situación moderna donde todo el mundo está más identificado con su cuerpo ahora, Claro. Sí, sí, para sí. que ese les ofenda. Porque para una persona que entiende que Prabhupada quiere elevarnos más allá del concepto corporal, no es un problema. Uno puede entender, uno puede aceptar, ¿no? Prabhupada también, y también el propio Mahaprabhu dijo que las personas que nacen en la India tienen una ventaja especial y deben predicar la conciencia de Krishna. Se puede Claro. decir que Mahaprabhu también era elitista, ¿no? Dijo que los hindúes o los indianos son los mejores de todos, ¿no? Entonces, pero son reales, son hechos. Cualquiera que ha ido a la India y ha visto que la gente culta y mismo la gente inculta tiene un grado de espiritualidad, a veces confundida, pero un grado de espiritualidad muy desarrollada que no se ve en ninguna otra parte de la Claro. sociedad, ¿no? Entonces, entonces son hechos. Y claro que hay mujeres que no son emotivas, sí. Hay mujeres que son muy intelectuales, pero por lo general, a través de la historia, las mujeres, no, por ejemplo, solo quiero leer algo que cuando salió la COVID, yo vi ese artículo que en una revista hice que las restricciones por la COVID ha hecho que las opciones de cuidado a los niños, los centros que cuiden a los niños y las escuelas están cerradas, va a obligar muchas mujeres de no trabajar y de obligarlas a cuidar a sus niños, ¿no? Como un gran terror, que van a tener que cuidar a sus hijos. Qué horrible, ¿no? Sí, ¿No? Entonces, cuando yo leí eso, yo vi Kali Yuga, ¿no? sí, sí, Kali sí, Yuga, sí. estamos en cada paso alejándonos más y más del concepto de familia, concepto de los valores principales y básicos que permiten que una sociedad sea sana, que permiten que existe moralidad y ética. Entonces, una sociedad que condena la ética y la moralidad
Sí, el concepto corporal, la identificación como hombre y mujer, Claro, que yo soy inteligente, ¿no? claro, Si una persona tiene humildad, y mismo siendo un profesor, no van a pensar así. claro, Si una mujer es consciente de Krishna, no va a pensar como mujer igual un hombre claro, y va a querer servir a las mujeres. Entonces, claro. todo ese problemático entre hombre y mujer, mismo que dentro de nuestro movimiento, es por falta de conciencia de Krishna, no por exceso de conciencia de Krishna. Pero De todos acuerdo. nosotros a veces pensamos que somos excedidos en conciencia de Krishna. Tenemos demasiado. Ya he analizado todo, yo sé cómo está todo el mundo, yo sé cómo está todo. Krishnadas Kaviraj Goswami, él decía, yo no tengo ninguna inteligencia. Cualquier persona que pronuncie mi nombre perderá todas sus buenas cualidades. Y yo no tengo ninguna posibilidad, pero los Vaishnavas me han dicho que yo debo hacer esa obra y lo estoy haciendo para complacerle. Claro, La persona que escribió la escritura, que considerado por todos los Gaudiya Vaishnavas lo más íntimo acerca de la conciencia de Krishna, mira el grado de humildad y todos esos supuestos académicos y gente tan inteligente, etcétera, no pueden ir más allá de pensar que soy hombre o mujer. claro. Entonces hay que explicar y pedirle a Krishna me dé la inteligencia de explicar y de defender Srila Prabhupada. Claro que podemos decir, obviamente, que Prabhupada lea algo en un libro que no es algo tan importante, un detalle acerca del tamaño del cerebro de mujer, algo así, y lo repitió porque eso es lo que él leyó, ¿no? No Claro. estaba haciendo un estudio, ¿no? Así detallado acerca del tamaño del cerebro de mujer o hombre, o Claro, si fuimos a la luna, estudiaba todos los diferentes documentos, simplemente en base de que los Vedas dicen que uno no puede viajar en el espacio en Kali Yuga muy fácilmente, y que la luna es muy lejos. Prabhupada dijo que no hemos ido a la luna. Pero después Prabhupada dijo, si han ido, probablemente fueron a Rahu. Pero mismo que han ido, que han logrado, trajeron algunas piedras, ¿no? Así. claro, claro, Y lo interesante que es, no han regresado. O claro, sea, eran tanto gasto para ir y luego no regresaron. claro. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. ¿Que Prabhupada se puede explicar a esas personas? Sí, Srila Prabhupada pudiera haber leído algo acerca de algún detalle de este mundo y como era para él una cosa pasajera, lo repitió, pero en términos modernos se han comprobado que no es así. ¿Cuál es el problema? ¿No? Sí es. ¿No? Si yo digo que está haciendo 22 grados afuera, porque me siento así, Ali, no, yo leí el termómetro, es 25. ¿No? No soy un devoto por haber equivocado de la temperatura. Entonces, para Prabhupada, todos esos detalles de este mundo Claro, son así. claro. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare ¿Alguien Krishna, más? la madre Parameswari Devidasi tiene una pregunta. Ok. Aquí está, sí. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están alejando de la práctica de Bhakti Yoga debido a las situaciones en algunos yatras como el de México? Bueno, yo no sé, parece que es más importante a ellos alguna consideración social, político, o por falta de liderazgo. Por ejemplo, mi primer presidente del templo
tuvo una relación con su cuñada y todos supimos. No nos afectó nuestra conciencia de Krishna, sino simplemente entendimos que se cayó en Maya. Pero ni siquiera nosotros rechazamos a él porque nos enseñaba cosas tan bonitas y todo. Más bien yo y otro devoto hablamos con él y dijimos, tú eres 1000 veces más avanzado que nosotros, pero mejor dejar esto porque puede afectar su prédica, y lo dejó, ¿no? Entonces, pero mismo que hay el devoto, peor devoto del mundo, o que alguna situación como México o como mismo República Dominicana ha tenido sus incidentes, en cualquier parte del mundo, algún devoto que comete un error, alguna falta de liderazgo, esos son todos pruebas para ver quién quiere ver conciencia de Krishna y quién no quiere, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos ser ejemplares para que esas personas que están alejando tengan un buen ejemplo. A lo mejor si no tienen un buen ejemplo en donde están, entonces donde se encuentren, entonces podemos darles un buen ejemplo. Si estamos viendo eso, podemos tratar de predicarles, podemos ayudar a ellos a entender que como Srila Prabhupada dijo, su ejemplo clásico, que conciencia de Krishna es como un hospital, que en el hospital no se puede esperar que todo el mundo está curada, sino que la gente está curándose. Algunos pacientes están a punto de salir y otros apenas están entrando en cuidado intensivo, ¿no? Con 25 tubos entrando en diferentes partes del cuerpo ¿no? Y sangre pasando de un lado al otro por máquinas, ¿no? Pero debemos entender que el propósito del hospital es para ayudar a aquellos. Pero si alguien está en el hospital y no tome sus pastillas, y no tome sus medicinas, y no siga la dieta, y no siga lo que dice el médico, no va a poder curarse. Y entonces él puede decir que ese hospital no funciona porque yo todavía estoy enfermo, o porque hay otras personas que están enfermos. Debe ser que el hospital no es fidedigno. Porque cada caso depende también del karma de la persona. Entonces, algunas personas vienen a la conciencia de Krishna para cantar por una vez en la vida. Ese es todo. Y ese en su próxima vida van a tener la oportunidad de servir a Krishna directamente. Otras personas entran y el primer día empiezan a cantar 16 rondas. ¿Por qué eso? Porque están en diferentes niveles de destino. Han sido introducidos a la conciencia de Krishna en algún momento en el pasado. Entonces, diferentes personas van a tener que luchar más para poder seguir avanzando espiritualmente. Entonces, pero lo mejor, predicar bien, dar un buen ejemplo, ser compasivo, estar dispuesto de ayudar a cualquier persona en cualquier momento de su confusión o debilidad espiritual, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. Más allá de esto, no podemos controlar el destino de las personas. Y como siempre repito, Prabhupada dijo, no te sorprendes quien se vaya, sino quien se quede. Claro. Que es el proceso más elevado del mundo. Mismo en el tiempo de Mahaprabhu, ¿no? Muchas personas no podían entenderlo. Muchas personas rechazaban a los devotos, ¿no? Muchos brahmanas atacaban a Haridas Thakur, a Advaita Acharya, a Srivas Thakur,
¿no? Eran brahmanas. Entonces, esos eran, ¿quién era Advaita Acharya? ¿Quién era Haridas Thakur? ¿Quién era Mahaprabhu? Muchas personas les rechazaban. Entonces, ¿qué podemos esperar en Kali Yuga? ¿Que quién soy yo? Fulano Das o Fulana Dasi. ¿Qué gran potencia tengo yo? Entonces, a veces Krishna nos pone en contacto con alguien y después, a pesar de todos los esfuerzos, no puede convencerles de nada. O alguien que estaba practicando por 10 años, 15 años, después se aleja y no podemos hacer nada. A veces pasa algo así, para mostrar que yo soy un insignificante instrumento de Krishna. Y después, en otro momento, Krishna me permita ser el instrumento de ayudar a otra persona. Y yo puedo entender que esa es la misericordia de Krishna. Y si no puedo ayudarles también, y si he hecho mi mayor esfuerzo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a veces lloraba cuando alguien se iba del templo, ¿no? Pero él sabía, es la misericordia de Krishna. Pero él lloraba no tanto por la persona, sino porque cómo es una persona que no puede entender la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como es muy lamentable que alguien no puede hacer eso por consideraciones por lo general tan externas y tan insignificantes. Esa es mi respuesta a eso. Bueno, Maharaj, una última pregunta, por favor. Si es posible. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, esa es mía. Maharaj, escuché en una clase a un devoto explicar que Krishna es Bhavagrahi Janardana y que el servicio devocional era una cuestión de actitud. Entonces, viendo los conceptos que el Bhagavad Gita nos dice en el capítulo 12 del Gita, de servicio devocional, entonces yo me cuestionaba a mí mismo, ¿cómo yo realmente puedo hacer servicio devocional estando en la etapa condicionada si es un asunto de actitud? Bueno, la actitud es, no, realmente la posibilidad de avanzar es responder a Shri Guru y los Vaishnavas. Esa es la posibilidad, pero la actitud, ¿cuál es la actitud? La actitud es Trinadapi Sunichena Tororivaseshnuna. Si yo no tengo humildad y tolerancia, Nadana Najana Sundari, si no estoy tratando de desapegarme de riquezas, seguidores, el sexo opuesto y actividades fruitivas, entonces va a ser muy difícil seguir las indicaciones de Sri Guru y Gauranga. Esa es la realidad. Entonces, es actitud y también es exponernos, que es parte de la actitud, exponernos a la misericordia de Sri Guru y los Vaishnavas. Gracias, Maharaj. Hay una pregunta más, parece que parece Nikunja Nivasi. Sí. Nikunja Nivasi. Madre, díganos. Hare Krishna, si la Gurudeva, por favor, acepte mis humildes reverencias, todas las glorias y la Prabhupada. Mi pregunta es que al principio de la clase usted comentó cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu tomó Ekadanda o la danda impersonalista por seguir el ejemplo incluso de su maestro espiritual, ¿no? Y entonces durante la clase usted expuso cómo es la importancia, ¿no? de respetar y de entender y glorificar al maestro espiritual en todos los aspectos. Pero mi pregunta es, aún así existen otras razones por las cuales el señor Chaitanya tomó una Ekadanda? Sí, otra razón es para mostrar la superioridad de los Vaishnavas. Por ejemplo, Ramananda Roy, aunque Ramananda Roy era un Shudra, un Kayasta, ¿no? y sirviente del gobierno,
y Mahaprabhu era un sannyasi de lo más elevado. Él mostró que un grihasta de trasfondo social Shudra es superior a un sannyasi de los más elevados. Él comprobó que Ishvara Puri era superior a Nimai Pandit y que también que Ramananda Roy era superior a un sannyasi Mayavadi. Y también él decía esto para varias razones. También para que Nityananda Prabhu podría romper su danda y mostrar que el sannyas de Ekadanda no tiene ningún significado. Muchas gracias, Sila Gurudeva. Hay una pregunta aquí, parece. No. No, es una información. Todo el mundo que está pidiendo Lokatma de Honduras, que pidiendo a los Vaishnavas presentes sus oraciones para la devota Tanya Kasam, doctora, que estuvo frente del COVID en el hospital La Escuela de Honduras. Ella tuvo una recaída por haberse contagiado de COVID. Podemos pedirle a Krishna que ayude a que esa devota se recupere en su noble esfuerzo de ayudar a los demás, para que pueda ayudar a los demás con lo más importante, que es darles la misericordia de Krishna. Bueno, Maharaj, gracias nuevamente por su maravillosa ponencia. Estamos más que extasiados de poder recibir su bendición con su presencia. Guru Prasami Maharaj ki. Ay, muchísimas gracias, Guru Prasad y a todos Jai Vivo. los participantes. Vaishnavas, Sila Hare Gurudeva. Krishna. Muchísimas Sila gracias. Gurudeva, Jai. Jai. Gracias a Gracias a ustedes. todos por Jai asociarse Gurudeva. por asociarnos con ustedes, por darnos su asociación. Hare Krishna. Hare